¿Qué tal, amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Hora de Conversar. En esta oportunidad, junto a nuestros invitados, estaremos analizando uno de los temas que quizás se provoca mayor polémica y mayores comentarios por parte de la ciudadanía desde distintas perspectivas y plataformas. Nos referimos al tema de los campamentos. Son miles de personas viviendo en situación vulnerable en la comuna de Antofagasta y en nuestra región en general. Y por supuesto que no solamente nos centraremos en ellos, sino que también en todos los temas que tienen relación directa con los campamentos, ya sea vivienda, seguridad pública, entre muchos otros. Es para ello que queremos darle la más cordial bienvenida para comenzar este diálogo junto a todos ustedes a Jorge del Río, quien es director subrogante de Techo Chile. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. También está junto a nosotros Elizabeth Andrade, quien es dirigente del macrocampamento Los Arenales. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, buenas noches. Y junto a nosotros también se encuentra Víctor Flores, seremi de gobierno de la región de Antofagasta, a quien también le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Iván, gusto saludarlo, gusto saludar aquí a los panelistas. Muy buenas noches. Bueno, gusto de saludarlos a ustedes también, gracias por estar con nosotros y me gustaría partir quizás un poco con la voz o con la versión oficial. Son muchas las cifras, muchos los estudios, Víctor, que se entregan año a año, que tienen que ver con el tema de campamentos directamente, con la situación en la cual viven las personas que viven, valga la redundancia, en campamentos. ¿Cuáles son las cifras que actualmente, este año 2017, podrían ser las principales a destacar por parte del gobierno en este sentido? Bueno, en esto hay que tener presente, y que es el tema que nos convoca, que la situación de campamentos es multidimensional, tiene distintos elementos que lo explican, y que es necesario en eso que los datos objetivos nos ayuden a ir más allá del mero prejuicio. Primero mencionar algunas cosas. A veces hay malas decisiones de política pública que contribuyen o pueden incentivar o en el fondo facilitar, por ejemplo, la constitución de campamentos. Quiero poner un ejemplo. En el gobierno anterior, entre el año 2010 y 2014, se construyeron 88 viviendas sociales en la ciudad de Antofagasta. Teniendo presente que coincide además con el periodo del superciclo del cobre, mucha gente de otras regiones del país, particularmente la cuarta, la quinta y la octava, buscando mejores expectativas laborales en la ciudad de Antofagasta y otras ciudades de la región, precisamente por el boom minero, pero también en un proceso que ya se había iniciado hace algunos años atrás, pero que tiene un aumento efectivo de la migración externa, con varios hermanos nuestros de distintos países, pero particularmente de Ecuador y de Colombia, que junto con la migración que habitualmente ha estado presente en la región boliviana y peruana, empiezan, ¿no es cierto?, a instalarse en la ciudad, también buscando mejores expectativas de vida, frente a una ausencia de viviendas sociales, pero además con un mercado que en algunos casos presenta alta desregulación, que es la situación de los arriendos, con precios muy elevados, y en esto cualquiera que nos escuche, no es necesario estar en situación de campamento para comprender lo que estamos diciendo. Son elementos y poca disponibilidad de suelos. Tú recordarás que hasta antes del año 2014 Bienes Nacionales, que era el propietario del 70% de los suelos de la región, si tenía terrenos con uso habitacional tenía que vendérselos al serbio y además a un valor comercial. Por lo tanto fue una mezcla bastante negativa, en algunos casos por malas decisiones de política pública, que junto con otros factores, por cierto, no la explican todo, pero junto con otros factores han contribuido al aumento de los campamentos en los últimos años. Nosotros como gobierno regional en el año 2015, cuando se inicia el plan de superación de campamentos, antes de empezar a trabajar dijimos aquí es importante tener información, tener datos actualizados y realizamos una encuesta y un catastro. Y logramos establecer ahí 35 campamentos en definitiva, entre pequeños campamentos como por ejemplo el Humilde Esperanza, que no son más de 16 familias, medianos campamentos como por ejemplo Camino del Futuro y macrocampamentos como es el caso del sector de Los Arenales donde vive Elizabeth y otros más, y establecimos un número aproximado de 3.000 familias, un poquito más en la ciudad de Antofagasta y un poco más de 3.500 en la región. Por cierto que durante los últimos años, esto fue el año 2015, nosotros estimamos que había un aumento de familias, probablemente 500 familias más, que hacen llegar cerca a un número de 3.500 hoy día en la ciudad de Antofagasta. Hay algunas diferencias ahí con algunos datos que ha planteado el Techo, pero sí tenemos un elemento en común que lo reconoció el propio director que está subrogando hoy día Jorge, el director titular, Mirko Centeno. Cuando sacaron su último catastro, tú recordarás que él plantea que la tendencia de crecimiento en la ciudad de Antofagasta en particular había disminuido y atribuía eso a un trabajo tripartito
entre organizaciones como el Techo, el gobierno regional a través del plan de superación de campamentos, pero los propios dirigentes, que con mucha frecuencia nos avisan, porque no tenemos un compromiso con ellos de no seguir aumentando los campamentos, en muchos casos nos avisan de nuevas tomas. Claro, recordemos que se aplicó esta tolerancia cero por parte del gobierno regional a la instalación de nuevas tomas. Pero Jorge, me gustaría saber cuáles son esas grandes diferencias que tiene el análisis que hace Techo Chile de esta situación a lo que hace el gobierno, porque de acuerdo al mismo análisis que hemos hecho nosotros como medio de comunicación, hay varios puntos en común. Claro. Pero también hay diferencias bastante ostensibles respecto sobre todo de la cantidad de personas y la situación en que están estas personas en muchas ocasiones. Sí, mira, según el catastro que realizó, el último catastro actualizado al 2017 que realizó la Fundación acá, en la región existen 6.771 familias en 60 campamentos distribuidos a nivel regional. Entonces, claro, hay una cantidad, una diferencia bien sustentable entre las casi 2.000 claro, familias de más o menos entre las cifras que maneja el gobierno y las que maneja la Fundación, pero como dice muy bien Víctor, en los últimos 7 años se había visto un crecimiento exponencial de casi 538%, pero en el último año se disminuyó ese crecimiento que iba casi al 100% anual. Y claramente es porque el trabajo en conjunto que estamos realizando en conjunto con el gobierno regional y con las mismas comunidades ha permitido controlar muy bien el tema de cómo llega o cómo se van formando nuevos campamentos, cómo van floreciendo, porque en 5 años créeme que el crecimiento era del 100% anual. Entonces era un crecimiento exponencial. Claro, además recordando que este tema de los campamentos se da por situaciones que son bastante específicas y tienen que ver con muchos de los puntos que también mencionaba Víctor, pero por otra parte también nos gustaría saber de tu punto de vista, Elizabeth, conociendo justamente a las personas que han llegado justamente al sector de los Arenales, ¿cuáles son las razones principales que ustedes tienen conocimiento por las cuales las personas finalmente llegan a vivir a un campamento, tanto de Antofagasta como de otros lugares del país u otros lugares del continente? ¿Cuáles son las razones que los llevan a vivir en un campamento? La falta de recursos, primeramente, porque la gran mayoría de personas que viven en el macrocampamento, casi todos, se podría decir que el 80% del macrocampamento son migrantes, ¿ya? Entonces, eso de lo que implica el trabajo por falta de visa, que no lo tienen, vivir con muy pocos recursos, ¿me entiende? Entonces una familia de 4 personas vive con 250.000 a 270.000 pesos, que si bien es cierto, si usted mira el alquiler de una casa o una pieza con baño compartido y todo lo que tiene que ser cocina compartida es de 150.000 a 170.000, entonces ¿de qué se vive? Entonces esas son las cosas por las cuales ellos optan al día a día. Es lo que nos toca en la puerta a nosotros como dirigentes, señora, ¿dónde podemos armar una choza? Teniendo el compromiso nosotros con Superación a decirles que no. Y ver gente con familias completas que tenemos que arman casas y que tenemos la obligación de nosotros de decirles o desarmarles entre todos la choza que arman, porque no es una casa, es una choza, ¿me entiende? Entonces yo digo, es difícil a veces la posición de un dirigente, puesto que sabiendo y estando consciente de que vivir es un derecho, igual nosotros se lo negamos, ¿me entiende? Entonces, es una situación bastante adversa, complicada, pero que se trata de sobrellevar por los diferentes asesoramientos que uno recibe, ya sea por dentro del plan de superación de campamento, las diferentes organizaciones que nosotros estamos recibiendo diferentes tipos de apoyos o intervenciones, ¿me entiende? Entonces es ahí donde uno trata de, como se dice, buscar la contención y trabajar participadamente, comunitariamente. Dentro del macrocampamento son 857 casas, un promedio de 890 familias. Entonces, cada una con diferentes tipos de nacionalidades, culturas y integradoras. Y de realidades. Y de realidades completamente diferentes, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? En una reunión nos juntamos, hablamos, decimos qué hacer para poder vivir bien. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces hemos conversado con Víctor y se lo he dicho, o sea, nosotros no tenemos por qué ser asistenciales y es nuestro derecho de vivir y vivir bien. ¿Por qué tengo que pensar en una casa simple si nuestro derecho es estar en una casa como corresponde? ¿Me entiende? Porque si bien es cierto que ellos dos trabajan con nosotros, ellos no viven como nosotros. ¿Entiende? Entonces nosotros que estamos encarnados, escuchando de pared a pared las diferentes privacidades de las familias, sabemos que eso no es digno. Entonces eso es lo que siempre apuntábamos, eso es a lo que siempre
en cada reunión, en cada contexto en el cual a veces yo me encuentro, reclamo. ¿Me entiendes? Víctor, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que pasa también cuando se encuentra con esta realidad? Porque una cosa es ver las cifras, una cosa es el análisis un poco más frío, el análisis cuantitativo de una situación, en la cual mucha gente también se toma atribuciones de opinar a favor o en contra del tema de los campamentos, muchas veces sin conocer la realidad de cada una de las familias. ¿Qué pasa a nivel de gobierno regional? En primer lugar, asumiendo que quizás una reacción tardía, hablo de este gobierno, del gobierno pasado, en relación a controlar el tema de la instalación de campamentos, y por otra parte también cuando se encuentran con este tipo de situaciones que son sumamente complejas, que son delicadas, que en algunos casos son de extrema vulnerabilidad y que a diferencia de lo que ocurría antiguamente en nuestro país ya no obedecen a condiciones de pobreza, sino que obedecen a otro tipo de condiciones que yo creo que develan el gran impacto de un sistema económico que no está dando respuesta a toda la comunidad o a todos los grupos sociales. Bueno, yo creo que con lo que tú preguntas ahí hay elementos que permiten llegar al fondo de la discusión. Yo partí señalando que hay ciertas políticas públicas que cuando son malas políticas públicas pueden terminar contribuyendo a acrecentar la situación de vulnerabilidad de ciertos sectores. Cuando, por ejemplo, tú tienes, ¿no es cierto?, entregado solamente a las leyes del mercado la construcción de viviendas, solo tú entregas un voucher, un subsidio. En Antofagasta quedaron, cuando asumimos el gobierno, cerca de 1000 familias solo con un papel, con un subsidio. Claro, aparecían en los datos como personas con subsidio. Alguien sin mayor información podría pensar que era gente que tenía vivienda, pero la verdad es que tenía solo un subsidio. Y un subsidio que salían a buscar al mercado una vivienda y no había cómo encontrarla, porque no hay vivienda por menos de, no sé, 2000 unidades de fomento. Entonces, lo que se hace es tomar otro tipo de decisiones, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se toman decisiones como el traspaso gratuito de terreno de bienes nacionales al Servio para la construcción de viviendas. Mira, en la región se han transferido más de 200 hectáreas, ¿ya? En particular en la región de Antofagasta, alrededor de 90 hectáreas, y cuando termine este gobierno, esta administración en marzo, va a dejar terreno para construir cerca de 7000 viviendas, además de las que ya ha venido construyendo, que estamos cerrando este año con cerca de 1500. Y ahí lo que menciona Elizabeth, que es una buena dirigente, y eso es importante que la inviten además, porque ella plantea algo que es muy importante: la relación que había con el gobierno, con los dirigentes, no es solo asistencial, es una relación que permite problematizar y tener puntos de vista diferentes, como nos ocurre con el techo. No obstante, tenemos un objetivo común. Y lo que menciona Elizabeth es un tema muy central. Efectivamente, las personas tienen derecho a vivir en una vivienda digna, pero para poder construir esas viviendas hay que tomar buenas decisiones de política pública, y en eso ya he mencionado algunas: traspaso gratuito, aumento de los subsidios. El gobierno regional está poniendo recursos para urbanizar los terrenos a través de un convenio de programación que no existía antes, y eso ha permitido que lleguemos a un estándar de vivienda que es muy diferente de lo que el antofagastino conocía en materia de viviendas sociales. Hemos tenido la oportunidad de visitar algunos de estos proyectos con los dirigentes. No bajan de los 55 metros cuadrados, en formatos de condominio, con distintas instalaciones, pero evidentemente hay un déficit. Y hay un déficit importante, ¿no? Hemos tenido que hacernos cargo de ese déficit, de la falta de construcción de viviendas sociales. Este dato es muy revelador, o sea, 88 viviendas en 4 años en el gobierno anterior, cerca de 1500 en estos 4 años, siendo que en Antofagasta partimos estos últimos 2 años de gobierno. Pero hay un déficit que abordar. Y en relación con las familias de campamento, también lo mencionaba Elizabeth y Jorge, efectivamente hay un cambio, porque más que una situación de pobreza, en términos de tener ingresos bajo la línea de la pobreza, lo que hay es una situación de vulnerabilidad. Porque efectivamente hay personas, muchos migrantes que están viviendo en campamento, pero también nacionales, que están trabajando, por ejemplo, en el sector de la construcción o en el sector del comercio. Nosotros hicimos un trabajo con la Fundación para la Superación de la Pobreza, donde hicieron un estudio con la base de datos de nuestro catastro, y fíjate que ellos advirtieron que solo el 0,3% de los jefes de familia está trabajando en el sector de la minería. La gran mayoría en la construcción y en el comercio, con cierta inestabilidad, claro, en algunos casos contratos precarios. Pero es bueno destacarlo porque se rompe este esquema que todavía incluso mucha gente tiene en la cabeza, que la gente que vive en campamentos son personas pobres derechamente, que era un estigma que había en los campamentos hasta hace 10, 15 años, cosa que no ocurre actualmente en Antofagasta, a pesar de que no son trabajo, no son, pero sí son oficios que dan cierta estabilidad, pero no una total estabilidad para la realidad económica que tiene una ciudad como Antofagasta. Claro, pero eso tiene mucho que ver con lo que menciona Elizabeth también de la autogestión. O sea, tú te encuentras hoy día en los campamentos con la gran mayoría de los jefes de familia que trabajan. Si bien es cierto, tiene un nivel de ingreso bajo,
y que aunque sume remuneraciones con su mujer o con el hombre, depende de dónde nos paremos, ¿no es cierto?, para mirar los ingresos familiares, ¿ya?, de todas maneras ese ingreso puede que no les alcance, lo más probable, para un arriendo en una vivienda, porque hay una cosa que no se menciona, ¿eh? Uno a veces ve parlamentarios de la oposición hablando que los campamentos están llenos de migrantes, que eso es lo que le ofrecemos, pero sin embargo, cuando uno quiere establecer regulaciones o mejorar ciertas políticas habitacionales, aparece el síntoma o la crítica de que se quiere estatizar o se quiere plantear un mayor rol del Estado en detrimento del sector privado. Pero lo que no se cuestiona muchas veces es que tenemos personas, y Elizabeth lo debe tener casos concretos con los cuales contar, que hay migrantes que van a buscar un arriendo y muchas veces no lo encuentran por el hecho de ser migrantes, ¿eh? Y eso tiene que ver con una cierta concepción, ¿eh? Entonces, ahí hoy día hay muchas familias, muchos jefes de hogar que están trabajando, que tienen un ingreso bajo, pero que hay una buena noticia en ese sentido, porque ellos están trabajando y ellos mismos, a través de buenas políticas públicas, su propia capacidad, pero también las futuras generaciones van a lograr insertarse y probablemente lograr mejores niveles de trabajo, mejores niveles de empleabilidad. Yo creo que Víctor hizo un par de apreciaciones que no sé si podríamos aclarar, porque una cosa es tener vivienda digna, tal como dice Elizabeth. Pero lo que uno también percibe muchas veces en la construcción de viviendas por parte del Estado a lo largo del tiempo es que finalmente tenemos poblaciones o barrios que son verdaderos guetos también, en donde tampoco se cumplen con las instancias mínimas que tienen que ver con áreas verdes, por ejemplo, el espacio de las calles, veredas, un montón de situaciones que tienen relación directa también con la calidad de vida de las personas. No sé cómo aprecian eso ustedes, porque muchas veces en los campamentos también hay bastante esfuerzo por parte de los vecinos por dotar sobre todo a los niños y a los jóvenes de canchas, de áreas verdes, lugares de esparcimiento para hacerlos sentir un poco más dignos, cosa que después cuando nos trasladamos finalmente a estos barrios, no sé si este es el caso o no, dependiendo de lo que decía Víctor, finalmente también se ve ese mismo tipo de situación en donde también se pierde un poquito este arraigo a ciertas cosas que son muy positivas y que ocurren también en el interior de los campamentos. Claro, mira, antes quiero agregar a los temas que estamos hablando, que el déficit es bastante grande, el déficit de viviendas sociales que hay en Antofagasta, que alrededor de 22.000 viviendas sociales el déficit que tenemos en la región. Entonces, por eso valoramos mucho que se haya retomado la construcción y se haya enfocado el tema a volver a retomar el tema de la construcción de viviendas sociales, que se haya dejado de mercantilizar entre bienes nacionales y el serbio el tema de los terrenos. Entonces creemos que es un muy buen paso, pero seguimos sintiendo nosotros como fundación que hay un trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo para lograr bajar esta cifra. Y bueno, nosotros como fundación trabajamos mucho en el aspecto de mejorar el entorno también. Nosotros tenemos líneas bien definidas de cómo desarrollamos nuestra intervención en los campamentos. Entonces, dependiendo de cómo se levantan las necesidades de la misma comunidad, vamos viendo qué cosas podemos trabajar con ellos, hacemos que ellos mismos se empoderen y que los dirigentes puedan presentarnos a nosotros proyectos que podamos concretizar, como plazas de juegos, como áreas verdes que hemos desarrollado en las actividades que tiene el techo, como los trabajos de invierno-verano. Que igual son parte de un poco ir en mejorar la calidad de vida de las personas que están desarrollándose dentro de los campamentos que tenemos hoy día en la región. Por eso es bien importante que confluyan todas las voluntades hacia el mismo punto, que queremos terminar con la realidad en la que están viviendo estas familias hoy en día. Porque, volviendo atrás, igual con el tema de la nula regularización que tenemos hoy día del mercado de la vivienda, imagínate que el primer quintil tiene un ingreso promedio de 216.000 pesos aproximadamente y el arriendo promedio es como de un 195.000 pesos aquí en la región. O sea, ¿qué familia puede vivir con 10.000 pesos? Entonces, ahí hay muchas razones que se entienden por qué la gente va a vivir a los campamentos o por qué termina llegando a vivir en esta situación, que para mucha gente lo termina viendo con tanta liviandad y al final la realidad que uno ve. Como dijo Elizabeth, nosotros con Víctor quizás no estamos en un campamento, pero uno sí tiene, uno se llena mucho con la experiencia que nos cuentan los mismos dirigentes a nosotros. Y es una realidad súper dura que mucha gente no la ve. Entonces termina emitiendo un juicio antes de conocer una realidad. Es que eso viene acompañado de la confianza. ¿Me entiendes? Porque si bien es cierto, cuando se trata de juntar a los vecinos y ahí viene la relación buena o mala que usted pueda tener con la población, que viene acompañado de las malas informaciones por los medios de comunicación, entonces es una lucha constante, primeramente.
Entonces yo me pongo a pensar por todos los cursos o talleres, porque me dicen siempre, dice, va para por aquí, por allá, porque me gusta aprender para después enseñar. Me fueron a entrevistar a mí de Hispan TV y me decían, ¿sabe qué? La per cápita de Antofagasta es la misma que tiene París. Yo cierro mis ojos, es mi sueño dorado estar en París. ¿Me entiendes? ¿Y por qué Antofagasta no puede ser París si tiene los mismos recursos económicos? Entonces ahí vienen esas justicias de clase, donde yo he sido asesora del hogar en los Jardines del Sur. Y con muy buenas familias. Yo no voy a hablar mal de las familias porque nunca me trataron mal, ni a mí ni a mi hija. Pero relativamente injusto saber que allá hay muchas más cosas lindas donde mi hija pueda sentirse segura, pasear en una playa, en una plaza o irse a la playa, a que tener que estarse enfrentando ahora a una oscuridad, falta de luz, ratones, olores de pozos sépticos, porque no tengo la posibilidad o los medios para yo poder decir, ¿sabe qué? Tengo que darle una vida digna a mi hija. Entonces, esa frustración que tengo yo, también la tiene el resto. Pero sin embargo, y eso yo creo que ustedes lo saben, el grado de compromiso, el grado de solidaridad que tiene la gente es mucho más fraterna, mucho más hábil y mucho más confiable que en todos los años que yo viví en el centro norte. No conocía a mis vecinos a los costados, no sabía ni siquiera cómo se llamaban, uno que otro. Ahora no, ahora yo me conozco más de 300 familias, sé dónde viven, la casa tanto, la de esta tanto, y me llaman por teléfono, 2, 3 de la mañana, necesito esto, y estamos ahí porque ese es mi compromiso. Pero me pongo a pensar, cuando vino la relatora, Leila Farag, ¿cierto? Sí. Vino para acá, y ella fue a Los Arenales, y se quedó como así, como que, ¿esto pasa acá? Y la precariedad en la que se vive, ¿es justo vivir así? Entonces, es verdad, y si usted conversa con una de las familias, dicen, no, esta es mi casita, me ha costado con mucha fuerza hacerla. Y viven feliz y ponen su música, la celebran. Pero nosotros que estamos aprendiendo, usted que es gobierno, él que es un centro donde estudios, saben que esa no es una vida digna para nadie. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hicimos nosotros como macrocampamento? Bueno, estudiemos, aprendamos. ¿Y quiénes son los que nos enseñan? Las universidades, Amigo, Ordum, Fractal, ayúdanos, Servicio País, ¿qué dices tú? ¿Me entiendes? Y vienen y nos enseñan, nos dedicamos a estudiar, para después poder decir, ¿sabe qué? Es bonito lo que dice el gobierno, pero nuestra realidad no va a alcanzar a poder obtener un subsidio. Por ejemplo, en mi campamento son 67 familias. Y de las 67 familias no llegamos al 70% del 40%, pero de ahí yo me pregunto también y digo, ¿por qué tenemos que pensar en un registro social de hogares? Si eso no debería existir. No tenemos por qué ser medidos por una esto, tú sí, tú no, tú sí, porque si nuestra realidad de nosotros es vivir como corresponde, la ONU lo dice, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad existe. Y nosotros no tenemos que reclamarlo, se nos tienen que dar eso. Entonces, esas cosas uno las aprende, las dice, ¿me entiende? Y las habla y dice, yo no quiero, se lo digo honestamente, no quiero llegar a tener que ser dirigente como con un Huguito, que lo respeto tanto, tener 80 años y seguir luchando por la casa. Totalmente. ¿Me entiende? Son 26 años que ese campamento está esperando una casa, a pesar de todas sus contras y sus... Yo no conozco mucho la realidad, pero yo me quedé muy sorprendida ahí, que son 26 años que ese campamento existe. Entonces yo digo, no. O tomamos nosotros, vecinos, vecinas, otras opciones de vida y luchamos por nuestro derecho, o nos vamos a quedar ahí esperando, porque se va a ir postergando, van a poder tener beneficios algunos, pero el resto no, ¿me entiende? Entonces es ahí donde comienza uno a, como dicen acá, mucho la palabra, empoderarse y hablar y a decir y hacerse amigas. A mí me costó mucho, y Víctor lo sabe, porque nosotros tuvimos harto enfrentamiento con la población de Pedregal, muchísimo, a cuchillos, a balazos. Amenazaron a mi vicepresidente a balazos. Pero ahora usted va por ahí, vecina, entra a mi casa, que por aquí, que por allá. Confianza, respeto. Mientras ellos gritaban, nosotros hablábamos. Y ahí se cambia toda la temática de lo que dicen en los campamentos, que es una tira de delincuente, una tira de casa de prostitutas, drogadicción y todo eso. Todo ese sistema que la prensa ha mostrado.
Una vez tuvieron la desfachatez que decían que en la casa número 27 vivían prostitutas y ahí vivía yo y mi hija que es estudiante de la universidad. Entonces, cuando mi hija dice, mamá, mira lo que están diciendo de nuestra casa. Yo en lo personal me sentí ofendida. Totalmente. Porque yo soy profesional, yo soy educadora de párvulos, ¿entiende? Y he trabajado y trabajo con los niños, son mi vida. Que ahora me esté dedicando a lo social porque me gusta y todo eso es diferente porque siento que es esta otra etapa, un reto nuevo que estoy haciendo. Pero es personal. Pero no es justo, a eso es lo que voy. Totalmente No de es acuerdo, justo. Elizabeth. Dejaste varios temas, ¿eh? Yo creo que uno tiene que ver justamente con esto de una sociedad medida a través de números, de cifras, lo que para muchos, por supuesto, no tiene nada de justo. Pero dejaste otros temas que tienen que ver con la seguridad, también con la relación, con la permanencia de muchos campamentos a lo largo de 10, 15, 20 años, lo que nos denota también que no es un problema actual. Y también quiero entrar a hablar con ustedes de temas que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad, entre muchos otros. Pero eso lo vamos a ver a la vuelta de esta pausa comercial, donde vamos a seguir con más hora de conversar y el tema que nos convoca en esta jornada.